Hola, buenas tardes a todos. En Melexa les damos la bienvenida al primer día de nuestra Melexa Solutions Fair para Datacom y Construcción y les queremos agradecer por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencista a Mateo Restrepo, ingeniero de aplicaciones de 3M, quien nos va a estar hablando sobre seguridad y confiabilidad eléctrica con 3M. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para compartirlo con ustedes. Mateo, te doy la palabra. Hola Paula, gracias. Bueno, gracias a todos los asistentes. Tal como dijo Paula, yo soy Mateo Restrepo, ingeniero de aplicaciones de la División de Mercados Eléctricos. Estoy ubicado en Colombia y bueno, vamos a hablar hoy específicamente de productos para construcción y Datacom. Entonces, pues el portafolio de 3M es realmente amplio, pero vamos a tratar de abordar los productos más importantes y los que más utilizamos en media y baja tensión, que es como el portafolio de, aunque llegamos hasta alta tensión, pero digamos que en alta tensión pues pocas veces lo vamos a ver en construcción y datacoms, entonces ahí no voy a hablar mucho, me voy a concentrar mucho en media y en baja tensión. Entonces, bueno, 3M digamos que impacta empresas, hogares, en general la vida de todas las personas porque todo el tiempo está innovando, está creando nuevos productos que hacen más fácil las actividades tanto industriales como comerciales como residenciales. Y bueno, y una de esas divisiones innovadoras es la división de mercados eléctricos, en la cual ya tenemos más de 60 años de experiencia. Eh, tenemos 64 filiales internacionales, hay operaciones en más de 200 países. Bueno, 3M es una empresa muy grande que digamos que se identifica por la confiabilidad de sus productos, sea eléctricos, sea productos de consumo, sea productos de industria. Todos los negocios que componen a 3M se caracterizan por eso, por la confiabilidad, la calidad de sus productos y bueno, eso lo vamos a ver hoy específicamente para eléctricos. También cuáles son las ventajas de 3M, que tenemos soluciones personalizadas, tenemos soporte técnico y comercial muy bueno en todos los países, entrenamiento e instalación. Entonces, todas estas actividades pues están ligadas a la actividad común y corriente de venta y de postventa de nuestros productos. Bueno, este es un poco como la cobertura de 3M en el mundo, entonces pues claramente muestra que efectivamente estamos brindándole soluciones a toda la población mundial. Y bueno, en lo que es el sector eléctrico, estamos en toda la cadena energética. Estamos desde la generación de energía, estamos luego en la transmisión, luego estamos en la distribución, en el sector residencial, industrial, comercial. Bueno, todos como nuestros productos están desde baja hasta alta tensión, digamos que podemos brindarle soluciones a todos estos de la cadena de energía, de suministro de energía. Bueno, hoy vamos a hablar de los productos, como les comentaba, más utilizados. En general, nosotros, ¿qué funciones tiene el portafolio de 3M de eléctricos? Básicamente nosotros ayudamos a conectar, a terminar un cable, a conducir también, inclusive, bueno, no nos caracterizamos por ser fabricantes de cable, pero tenemos un conductor de alta transmisión y baja flecha, de alta temperatura y baja flecha, y es específicamente diseñado para transmitir niveles de potencia muy altos, o sea, niveles de corriente muy altos, ya que soporta temperaturas extremas. Entonces, es un conductor, el ACR, para repotenciar líneas. Es un dato curioso porque, pues, 3M, digamos, muy poquitos conocen este cable y este cable es bastante interesante. Aislando, sellando, con cintas, con contraíbles en frío, inclusive tenemos termocontraíbles, aunque nuestra tecnología recomendada es contraíble en frío, y inclusive tenemos pinturas para proteger contra la corrosión y demás en el sector petrolero, en el sector de oil and gas en general. Entonces, estas son las funciones que hacemos con nuestros productos eléctricos y este es un poquito pues el resumen de todo el portafolio de eléctricos. Entonces están los empalmes de baja tensión, kits de resina, cintas de todos los estilos, somos muy reconocidos por las cintas, pero hay muchísimo más, ¿no? Entonces están los conectores, los empalmes, las terminales separables, conectores separables, tenemos
toda esta gama de productos y hoy vamos a hablar de los que más utilizamos pues por el tiempo limitado y vamos a mostrar las ventajas tecnológicas que componen nuestros productos del sector eléctrico. Entonces voy a empezar con un producto que utilizamos muchísimo en toda la red de media tensión, todo lo que es red subterránea, cable aislado, apantallado. Esos cables siempre cuando los vamos a conectar a una celda, pues por ejemplo en el sector construcción, llega nuestra red de media tensión y usualmente puede estar nuestra subestación en el edificio, en el centro comercial, bueno, y ahí vamos a pasar a baja tensión y pues para conectar esa red subterránea de media tensión necesitamos terminales. Entonces una terminal, como su nombre lo indica, la función es terminar un cable específicamente aislado subterráneo de media tensión, que sabemos que tienen varias capas, está el conductor, el aislamiento, semiconductora, pantalla y todo eso tiene unas implicaciones eléctricas cuando lo vamos a terminar y lo vamos a conectar y por eso necesitamos conectar una terminal de media tensión. Nuestra tecnología más avanzada es la Qt3 y es de la cual voy a hablar mucho en este módulo porque es la con la cual nos diferenciamos muchísimo de las tecnologías que el resto de tecnologías que van a encontrar en el mercado. Entonces, antes de empezar pues ya con los detalles, la tecnología de instalación de las terminales de 3M, hablando de terminales, solamente tenemos contraíbles en frío. Como les comentaba previamente, para nosotros la tecnología que debería, digamos, más confiable, más rápida y todo, ya lo vamos a ver por qué, es contraíble en frío. Y en terminales solamente tenemos esa tecnología. ¿En qué se basa esta tecnología? Se basa en que tiene un núcleo de plástico, o sea, todo el caucho de silicona, toda la terminal, se preensancha, es caucho de silicona, se presancha en este núcleo de plástico, el blanco que se ve, y ahí está ejerciendo presión todo el tiempo la terminal. Y solamente cuando vamos a instalar la terminación, solamente es jalar el núcleo de plástico y ya está. Entonces uno no necesita, ¿cuáles son las ventajas? Entonces lo comparo, acá en esta tabla vemos una comparación con tecnología termocontraíble, porque es como la más utilizada antes de, digamos que hablando de la pirámide en tecnología, está más arriba del contraíble en frío y abajo está termocontraíble. Y todavía se utiliza muchísimo, entonces por eso quería compararla con esta tecnología y mostrar sus ventajas y desventajas. ¿Qué tiene ventajas que comparten ambas tecnologías? Que ambas tienen un amplio rango de aplicación, es decir, con una referencia uno cubre varios calibres, son fáciles de instalar a cualquier temperatura, realmente no hay muchos límites en cuanto a la temperatura de operación y son livianos. Pero, ¿qué pasa con los termocontraíbles? Requieren personal experto porque necesito aplicar calor, necesito una fuente de calor, un soplete y tengo que aplicarlo de una manera técnicamente bien para que el espesor de todo nuestro aislamiento, de toda nuestra terminal sea uniforme y garantice su función eléctrica y mecánica. Además, bueno, entonces la fuente de calor se tiene que aplicar siempre uniformemente moviendo todo el tiempo la herramienta. Si uno se concentra en un punto, puede llegar a dañar el cable, puede llegar a dañar el mismo accesorio. Entonces, esto requiere cierta experiencia en instalador. Mientras que el contraíble en frío es muy sencillo de instalar, no necesitamos experiencia de nada, simplemente jalar el núcleo de plástico y ya está. Requerimos combustible, en el caso de contraíble no, contraíble en frío no. Puede requerir permisos de trabajo, siempre que se trabaja con fuego, hablando de la tecnología termocontraíble, la mayoría de veces se requiere un permiso de trabajo, es posible que se pueda generar una explosión, entonces hay que desenergizar en algunos sitios encerrados por el combustible, y esto pues tiempos de interrupción y demás, mayor costo, mayor tiempo de instalación, efectivamente lo vamos a ver ahorita en un video, y hay un alto riesgo también de dañar el cable, de tener un accidente, cada vez que trabajamos con fuego no es lo ideal. Y además lo pongo en rojo, ya hablando un poquito de la confiabilidad eléctrica de nuestro accesorio, el sello no es lo suficientemente bueno en termocontraíbles y tampoco se acomoda a los ciclos térmicos del cable. Los ciclos térmicos del cable siempre van a existir porque la corriente está cambiando constantemente. Cuando cambia la corriente, cambia la temperatura. Entonces necesitamos un accesorio que se acomode a esa dilatación y contracción del cable. Si no se acomoda correctamente, el sello no se va a garantizar y va a ingresar cualquier agente
corrosivo o contaminante y va a dañar la conexión y se va a generar una falla. Entonces, estos dos puntos son realmente importantes, también los vamos a ver más adelante en detalle, mientras que entonces contraíble en frío no requiere herramientas, tiene un amplio rango de aplicaciones, mismo hasta mejor que un termocontraíble. Es fácil de instalar a cualquier temperatura, tiene un excelente sello contra medio ambiente. Ahorita lo vamos a ver, y es la fuerza, esto está relacionado con la fuerza que hace el accesorio contra el cable, ¿no? Entre más fuerza haga el accesorio, mejor es el sello. Y vamos a ver que con el termocontraíble no hay tan buena presión. Y por lo tanto no se va a garantizar un buen sello. Se adapta perfectamente a los ciclos térmicos del cable. Algo bajo lo cual se caracteriza la silicona contraíble en frío es que efectivamente acompaña muy bien la dilatación y contracción del cable. Por lo tanto, con el paso del tiempo, con los cambios de temperatura, no va a existir ningún riesgo eléctrico o mecánico porque el accesorio no lo siguió. En cambio, con el termocontraíble sí puede ocurrir eso. Es liviano y es muy fácil de instalar. Entonces vamos a ver el primer video acá, que es un poquito largo, pero es que me gusta, pues tiene 5 minutos, pero resume muy bien todas estas ventajas de las cuales les hablaba. Entonces, de pronto no se va a ver del todo fluido, yo voy tratando de parar en las imágenes más importantes. Entonces, 3M se caracteriza porque hace unos 50 años se inventó la tecnología contraíble en frío, somos referentes en esta tecnología. Entonces, claro, la termocontraíble es una muy buena opción frente a resinas, cintas. Realmente es sencillo instalar, pero a medida que ha pasado el tiempo, pues si tenemos tecnologías más seguras y mucho más fáciles, tal cual como vemos en este accesorio que está instalando, es un empalme. Entonces esto aplica para empalmes y terminales. Ahí lo que vemos es un QS3 instalándolo, simplemente es jalar el núcleo de plástico y ya terminamos de instalar. Mucho más fácil, no necesitamos combustible, no necesitamos soplete, no hay riesgos. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que es más confiable, es mucho más fácil de instalar. Y bueno, no hay restricciones de temperatura, inclusive, bueno, acá en Colombia no tenemos eso, pero a bajas temperaturas pasa que a veces no se contraen bien, se contrae perfecto, son resistentes a rayos ultravioleta, son hidrofóbicos y esta parte que estamos viendo es el sello contra el medio ambiente que siempre se garantiza porque se expande y contrae tal como lo vemos ahí. Esto es una terminación QT3, se expande y se contrae fácilmente. Entonces, bueno, los científicos de 3M inventaron la contraíble en frío en 1968, por eso les digo que somos referentes. Están comprobadas en campos, han hecho muchísimos ensayos, ya llevan terminaciones instaladas hace más de 30 años y todo está perfecto. Las tasas de falla, ahorita lo vamos a ver, son muy bajas, o sea, son de 0,0, del orden de 0,0 de tasa de falla. Entonces, bueno, ahí nos están mostrando un poquito, hablando de los enlaces de la caucho silicona que son mucho más confiables cuando hablamos de sello y resistencia a rayos UV. Ahí vemos el sello que puede hacer un tubo contraíble en frío frente a un tubo termocontraíble, efectivamente es mucho más fuerte. Ahorita lo vamos a ver ese video un poco más en detenimiento, que me interesa mucho ver esa prueba. Y acá, bueno, estamos viendo el proceso normal que toca hacer. Miren, toca estar moviendo constantemente el soplete. Y lo que les digo, si uno deja de mover bien el soplete, pueden ocurrir fallas tanto en el cable como en el accesorio. Entonces, y el espesor va a cambiar, mientras que el espesor del contraíble en frío se garantiza siempre y solamente retirar el núcleo de plástico. Además, los kits de contraíbles de frío tienen menos partes, menos pasos de instalación. Simplemente tenemos el tubo contraíble en frío, tenemos ciertos accesorios, pero no están las campanas por aparte, no está el tubo control de campo por aparte. Eso siempre va a pasar con el tubo termocontraíble, que el termocontraíble tiene muchos más pasos. Y acá lo vemos en este video, están comparando una terminación contraíble en frío y una terminación contraíble en calor. Entonces vemos que una contraíble en frío, 1 minuto y medio, mientras que me demoro 11 minutos instalando una terminación termocontraíble. Y hablando de empalme, son 15 minutos un contraíble en frío y 45 minutos termocontraíble. Realmente es muy importante aplicar bien el calor. Miren acá cómo se ve fragmentado el tubo termocontraíble, porque de pronto se me fue la mano en cierto punto con el calor. Por lo tanto, esto va a generar descargas parciales automáticamente. Si es un empalme o una terminación, esto aplica para ambos tipos de accesorios. ¿Qué pasa además? Que como el termocontraíble no genera buen sello, siempre tiene un adhesivo interior y siempre hay que
instalarlo, o sea, generar el calor suficiente para que el adhesivo se expanda y se active. Además, miren, cuando hablamos de terminaciones tipo exterior con campanas, las campanas hay que instalarlas por aparte. Otro paso adicional, otro paso donde pueden haber fallas. Más pasos, mayor probabilidad de falla. No requerimos soplete, no requerimos combustible, no requerimos herramientas especiales como contraíble en frío. Y definitivamente lo que les decía es que no necesitamos permisos de trabajo, no necesitamos interrumpir el servicio porque puede que exista un riesgo de explosión o demás. Con el contraíble en frío puedo instalarlo sin problema y bueno, es mucho más seguro. Esto es un ejemplo de un permiso de trabajo. Ahí está hoja, nunca vamos a necesitar esto. Definitivamente costo y tiempo, que es yo creo que las dos variables más importantes cuando estamos haciendo un proyecto de construcción, de Datacom. Bueno, esto aplica para todos los sectores. Siempre esto nos va a garantizar, bueno, estos son una muestra de todos los científicos que están detrás de toda esta tecnología y bueno, definitivamente nuestros accesorios cumplen y exceden las normas que tenemos. Entonces tenemos terminaciones, empalmes, como estamos viendo ahí, y bueno, dependiendo la aplicación, vamos a tener el accesorio indicado. Entonces, para nosotros, la tecnología que debería aplicarse constantemente es contraíble en frío por todas las ventajas que acabamos de ver. Y veamos el video del sello. Quiero que lo veamos detenidamente. La parte de la prueba, acá lo que se hizo es que se cogió un tubo termocontraíble y un tubo contraíble en frío. Y ambos se instalaron en una crema de dientes convencional, además con el mismo contenido, misma marca, igualitas. Y lo que se hizo es que se instaló un accesorio en un accesorio contraíble en frío en una crema, un termocontraíble en otra crema. Y lo que se va a ver a lo largo del tiempo, bueno, y desde el principio, es el sello, es decir, la presión que ejerce el accesorio sobre el cable, que es muy importante. Entonces acá vamos a ver los pasos de la prueba. Lo que se hizo primero es que se instaló el tubo termocontraíble, efectivamente necesitó un soplete, aplicar calor, ya digamos que lo aplicamos, luego aplicamos el tubo contraíble en frío, que es solamente jalar el núcleo de plástico, acomodar y listo. Él se contrae solito. Y vemos como la crema de dientes que tiene el tubo contraíble en frío, efectivamente se sale muchísimo más que en el tubo termocontraíble. Esto muestra la presión que ejerce el accesorio. Es muy importante cuando hablemos de accesorios en media tensión, la presión. ¿Por qué? Porque eso garantiza un buen sello contra el medio ambiente. Entonces, eso es muy importante. Ahí se ve la foto final de cómo queda la crema después de un tiempo y se ve de manera clara que un tubo termocontraíble no tiene la misma presión que un contraíble en frío. Y este video también me parece interesante mostrarlo, y es que nos muestra la sencillez, digamos que resume de una manera curiosa que es muy fácil la instalación de un accesorio contraíble en frío. Nos va a mostrar que en distintas circunstancias, posiciones y demás podemos instalarlo fácilmente. Nej, du skal ikke bruge gasbrænder. Det er ikke varmgrund. Det her det er koldgrund. Du skal bare trække i spiralen. Det var da meget let. Skal vi ikke gøre det lidt sværere? Flot arbejde. Vi skruer lige op for sværhedsgraden. Kan du jonglere? Meget imponerende. Skal vi tage en udfordring mere? Fantastisk.
Skal vi prøve med faldskærmsudspring for rundetårn? Bueno, entonces ese video sí efectivamente nos muestra que contraíble en frío, todo lo que es contraíble en frío es muy fácil de instalar. Y ahora hablemos específicamente de la terminación Qt3, porque es tan superior frente a las demás que encontramos en el mercado. Bueno, lo primero es que la silicona, como son hechas de caucho silicona, el caucho silicona en su mayor parte es inorgánica. Por lo tanto, cualquier posible erosión debido a una descarga eléctrica no forma caminos conductivos de carbono. Básicamente, esto lo exige la norma exige que el material del exterior de la terminal sea lo suficientemente resistente a rayos ultravioleta, humedad, a neblina, a salinidad. Todos estos factores lo que hacen es contaminar nuestro caucho silicona, y él debería ser lo suficientemente resistente para que no se generen corrientes de fuga. Por lo tanto, acá lo que vemos específicamente, una característica destacada y especial del caucho silicona es la hidrofobicidad. Y la hidrofobicidad es la capacidad del material de repeler el agua. ¿Qué quiere decir repeler el agua? Que tal como se ve acá, la gota cae y no moja la terminal, es decir, no se esparce la gota y se queda formada de una manera redonda. Entonces, esto garantiza que la terminación se mantiene seca y que no se van a formar caminos conductivos de carbono. Por lo tanto, acá lo que estamos viendo también es que en ambientes agresivos, muy contaminados, donde hay puede ser mucha salinidad, mucha contaminación, entonces vemos que inclusive en estos ambientes agresivos, la terminación garantiza su hidrofobicidad, es decir, sigue repeliendo muy bien el agua y no se van a generar corrientes de fuga. Esto es algo muy especial de las terminaciones de 3M. Y acá lo que les habla de hidrofobicidad, esto se ve acá de manera clara y es del ángulo de contacto. El ángulo de contacto es el ángulo entre la superficie y la gota de agua que puede caer en nuestra terminación. Entonces el agua tiende a formar gotas y no moja la superficie cuando hablamos de silicona. ¿Por qué? Porque el ángulo acá entre la gota y la superficie es más de 90 grados. Con otros materiales lo que pasa es que no repele bien el agua, ¿sí? No la evita completamente, entonces la gota se esparce y empieza a generar caminos conductivos, empiezan a facilitarle la vida a las corrientes de fuga. Entonces, las terminaciones del 3M todas son de silicona. Pues resulta que la Qt3, nosotros tenemos dos tecnologías principales, Qt2 y Qt3, pero voy a hablar de la Qt3 como les comenté porque es la más superior. Entonces la Qt3 se diferencia muchísimo porque una de las cosas que cambiaron es el caucho silicona. Si se dan cuenta, digamos, la terminación, esta es una tipo interior, es gris oscura, casi negra. Este cambio de color, si conocen la Qt2 es gris clarita. Entonces este cambio de color no es porque si realmente la composición química de la Qt3 cambió. ¿Qué fue lo que pasó? Se le agregó trihidrato de aluminio a la terminación, a la formulación química del caucho silicona para generar mayor hidrofobicidad y mayor resistencia al tracking. El tracking es corrientes de fuga en nuestro exterior de la terminación, y es algo muy importante este fenómeno. Cuando las terminaciones no son lo suficientemente resistentes, ya lo vamos a ver, se empieza a fragmentar y se empieza a dañar la terminación hasta que se genera una falla. Y estos datos que nos muestran acá, que son ensayos tipo resistencia al arco, al tracking, resistencia a la niebla salina, el tiempo de recuperación del ángulo de contacto, esto que les acabo de mostrar de que el ángulo de contacto es más de 90 grados o cerca de 90 grados cuando el material es hidrofóbico. Entonces esto lo que nos muestra es que la Qt3 puede llegar a ser 3 o 4 veces mejor que una Qt2 con respecto a aislamiento contra el tracking. Entonces, imagínense si ya la Qt2 era muy buena, la Qt3 viene siendo excelente con respecto al aislamiento contra corrientes de fuga, que es una tarea muy importante de las terminaciones. Otra ventaja que tiene la terminación Qt3 es que en la parte superior tiene incorporada dentro de ella, recuerden que la terminación Qt3 lo bueno que tiene es que todo, o sea, es una terminación de un paso. No necesito instalar masillas, no necesito instalar ningún tipo de encintado en la parte superior, y uno de esos pasos que nos ahorramos es efectivamente el sellado superior, que con otras terminaciones, con otras tecnologías siempre tenemos que hacer, siempre tenemos que encintar entre la terminación y la horna, ¿no? Para garantizar un buen sello, o pueden instalar una masilla dependiendo de la tecnología. Resulta que la Qt3 tiene una masilla, esta es una terminación Qt3 por dentro,
Y una de sus componentes es la masilla en la parte superior, esta que estamos viendo acá, que está casi desde el final de la terminación hasta donde empieza el tubo de control de campo. Esto está en la parte interior de la terminación, sin embargo, cuando lo instalamos se ve fácilmente ahí la masilla. Es esta misma masilla que se ve ya en la instalación, que se está saliendo, esta masilla gris, y esa su tarea es generar el sello contra el medio ambiente en la parte superior de la terminación, que es bastante importante evitar que ingrese acá humedad, salinidad o cualquier agente que pueda contaminar o corroer nuestra conexión. Entonces, un paso menos que nos ahorramos con la Qt3, menor probabilidad de falla, mayor facilidad de instalación. Otra cosa que nos ahorramos, otro paso que nos evitamos con la Qt3 es que tiene otra masilla, además de que tiene la primera masilla que vimos acá, la parte superior, esta, tiene otra masilla que está después del tubo de control de campo, un poco antes del final de la terminación, en la parte de abajo. Entonces esta masilla tiene la tarea, es una masilla de alta constante eléctrica, ya vamos a ver por qué, pero la masilla, una de sus funciones es retirar el aire o evitar más bien que ingrese aire en este borde del escalón entre la semiconductora externa y el aislamiento. Acá hay un desnivel, siempre existe un desnivel entre la semiconductora externa y el aislamiento, y esto lo tenemos que evitar de alguna forma. En otras tecnologías hay que instalar cintas, hay que instalar grasa de silicona. Con la Qt3 es otro paso que nos ahorramos. O sea, no necesitamos instalar, no es un paso adicional. Ya viene incorporada la masilla, es la misma que estamos viendo acá. Cuando abrimos una terminación, miren que la masilla, si se instala correctamente, es decir, siguiendo las dimensiones de manera adecuada, de acuerdo con las instrucciones del kit, la masilla va a quedar alineada con el borde entre la semiconductora externa y el aislamiento, haciendo el sellado y evitando que quede aire acá. Es muy importante este paso cuando es adicional y cuando vienen otras terminaciones, así como el sello superior que vimos en la parte previa. Esos dos encintados, esas dos instalaciones de masillas, que en otras tecnologías hay que hacerlo por aparte, es muy importante realizarlo. O sea, son pasos críticos para garantizar que el aire que va a quedar en el borde del aislamiento y la semiconductora no me genere corrientes de fuga, no digamos que no vayan a haber ahí pequeñas descargas parciales, y tampoco que ingrese algo por la parte superior como vimos en la función anterior. Si ingresa algo con humedad o fácilmente se daña la instalación de una manera muy sencilla. Entonces, esas dos funciones que están haciendo estas dos masillas son realmente importantes y son esenciales. Y lo están haciendo ya incorporándose en la terminación, es decir, no son pasos adicionales. Es otro paso que nos ahorramos. Y es una masilla de alta constante y eléctrica. Entonces, esta masilla que está ahí haciendo el sello en el borde de la semi, además de tener esta función, también ayuda a reducir el estrés eléctrico. Resulta que la variable estrés eléctrico es una variable crítica cuando hablamos de accesorios como terminales o empalmes. El estrés eléctrico hay que controlarlo, sobre todo en el borde de la semi. Entonces, esta gráfica nos muestra el estrés eléctrico, es concentración de campo eléctrico por longitud. Entonces, vemos que está en voltios por milímetro. Y lo que vemos, esta gráfica lo que nos muestra, efectivamente, siempre la parte más crítica es la parte cercana al borde de la semi. Entonces, a 5 milímetros del borde de la semiconductora externa, ahí es donde vamos a tener siempre la mayor concentración de estrés eléctrico. Necesitamos controlarlo. El tubo de control de campo ya lo hace. El tubo de control de campo está en ambas tecnologías, sea Qt2 o Qt3, pero la Qt3 tiene esta masilla que, además de que rellena ese aire en el borde, también me ayuda a reducir el estrés eléctrico. Entonces, esta gráfica nos muestra que la nueva tecnología, es decir, la Qt3, miren en cuánto redujo el estrés eléctrico. Antes teníamos casi máximo 2500 voltios por milímetro muy cerca al borde de la semi. Mientras que en la nueva tecnología tenemos un máximo de 500 voltios por milímetro. O sea que lo reducimos casi 2000 voltios por milímetro. O sea que esto garantiza confiabilidad eléctrica a lo largo del tiempo. Es una variable, como les comento, muy importante. El tema del alivio del estrés eléctrico es clave. Y esta masilla nos está ayudando aún más. Eso de estrés eléctrico se ve así en la vida real. Cuando la terminación que instalamos no es lo suficientemente confiable, se nos olvidó instalar la grasa de silicona, no en el caso de la Qt3, pero hablando de otras tecnologías, de pronto se nos olvidó instalar este accesorio que nos ayuda a sellar el aire. ¿Qué es lo que pasa? Se va a generar un estrés eléctrico, o también se instaló mal el tubo de control de campo. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que en otras tecnologías también el tubo de control de campo viene por aparte, y si no se instaló correctamente y no se dio bien la dimensión, puede que no quede haciendo bien su tarea de aliviar el estrés eléctrico. Y esto se ve así en la vida real. Este es el aislamiento de un cable que tuvo un alto estrés eléctrico, y el estrés eléctrico siempre se traduce en altas temperaturas. Altas temperaturas pueden generar una falla, pueden dañar nuestro aislamiento, que es una capa muy importante en nuestro cable. Entonces, en resumen, la QT3 es la terminación o la terminal más avanzada que van a encontrar en el mercado. Realmente es muy fácil de instalar, acá se resumen las ventajas, tiene una nueva fórmula de caucho silicona que garantiza mayor resistencia al tracking. Es una variable muy importante hablando del tracking, corrientes de fuga que se generan en nuestro exterior de la terminal. Mucho más fácil y más rápido de instalar. Tenemos menos pasos, tenemos menos cosas adicionales, menos partes que instalar. Solamente tenemos nuestra terminación. Obviamente hay algún proceso de encintado o algunos accesorios para darle continuidad a la pantalla. Cuando es pantalla en cinta, ya lo vamos a ver un video, pero realmente hablando de solo cuando una vez ya está preparado el cable, la terminación es de un solo paso. O sea, preparado el cable, listo, ya solamente jalo el núcleo plástico y ya está. Puede llegar a ser más pequeña porque como el caucho silicona es más resistente al tracking, la distancia de fuga, es decir, todo el perímetro de la terminación, puede llegar a ser menor para ciertas aplicaciones. Entonces, es otra ventaja que tiene. No tiene grasa de silicona por aparte, tiene sello integrado en el extremo y tenemos un menor estrés eléctrico. Otra variable muy importante, yo creo que las dos variables más importantes eléctricas cuando hablamos de accesorios es tracking y estrés eléctrico. Tracking es corrientes de fuga en la parte exterior. Recuerden que el caucho silicona es muy superior, y el estrés eléctrico que me lo garantiza toda la terminación en general con el tubo de control de campo, pero se ve ayudado muchísimo por la masilla que les comentaba, que está incorporada. Entonces, la QT3, en este video vamos a ver un proceso de instalación para un cable con pantalla en cinta. Bueno, y siempre que es pantalla en cinta vamos a tener que hacer unos pasos para darle continuidad a la pantalla, porque no es pantalla ni simplemente se doblan hacia atrás. ¿Qué tiene la QT3? El QT3, para hacer el sello inferior, tiene unas masillas que vienen por cada punta, 2 masillas. Pero se instala la primera tira de masilla sobre la chaqueta. Luego, para darle continuidad a la pantalla en cinta, tenemos que instalar la banda a tierra o la trenza puesta a tierra con un resorte de fuerza constante. Esto viene dentro del kit. Se instala el resorte de fuerza constante que garantiza el contacto eléctrico mecánico entre la pantalla de cinta y nuestra trenza puesta a tierra. Luego se instala la segunda tira de masilla sobre primera que aplicamos y sobre la trenza puesta atrás. Solamente nos da un sello adicional en la parte superior. Recuerden que en la parte superior, si el sello ya está incorporado, hacemos la instalación de la cinta de marca. La cinta de marca es donde vamos a instalar nuestra terminación. Es muy importante decir muy bien las dimensiones. Siempre que instalamos el resorte de fuerza constante, vamos a intentar cubrir siempre con cinta de vinilo el resorte de fuerza constante y la pantalla en cinta, porque eso nos puede llegar a cortar el cuerpo terminal. Entonces, todo esto es preparación de cable realmente. Esto no tiene nada que ver con la terminación. El tubo de control de campo no hay que instalarlo por aparte, ya estamos listos. Solamente se ingresa a la terminación, se retira ese núcleo de plástico rojo de seguridad únicamente, ya queda solamente el núcleo de plástico blanco. Alineamos con la cinta de marca, por eso es importante hacerla correctamente, y retiramos el núcleo de plástico y ya nuestra terminación queda instalada. No necesitamos hacer encintados adicionales. Me preguntan mucho que si es necesario instalar cinta después sobre la terminación. Están acostumbrados. La QT3 no necesita nada adicional después de haberla retirado, después de haberla instalado, retirando el núcleo de plástico. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo el proceso. Otro portafolio que deseamos mostrar en esta presentación es los conectores separables ISE. Hay dos normas cuando hablamos de conectores separables. Está la ISE y la IEEE. La IEEE es de Estados Unidos. Esa todavía se ve, pero digamos que tenemos el portafolio también de separables IEEE, pero queremos hablar de los separables ISE que fueron lanzados este año. Acá en Colombia ya tenemos certificado RETIE y demás, y estos se están utilizando mucho en todas las celdas de media tensión, que siempre las vamos a necesitar cuando vamos a tener una subestación y vamos a pasar de media a baja. Entonces, estos conectores separables se conectan muchísimo. Las celdas usualmente son europeas,
y tienen las interfaces y los bushings que se adaptan a estos conectores separables. Entonces, características generales del portafolio de separables de 3M y EC. Cumplen con las normas, tenemos certificado RETIE, tenemos reportes de ensayo recientes que corrimos en el laboratorio de 3M. Son compatibles con los bushings de las normas europeas. Los bushings son los machos que están en nuestras celdas o en nuestros transformadores, dependiendo del equipo al cual nos vamos a conectar. Y un separable, como antes digamos de continuar, solamente como contexto, un separable es lo mismo que una terminación, es decir, estamos haciendo la misma tarea que es terminar el cable, solamente que con estos tipos de conectores separables vamos a poder realizar la conexión y desconexión un poco más fácil y además reducimos distancias entre las fases y demás porque todo lo que vemos acá está aterrizado a tierra, es decir, no hay partes expuestas sin aislar. ¿Cuáles son las partes expuestas sin aislar en una terminación? La borna. La borna es una parte que conduce y que está expuesta, por lo tanto, las terminaciones siempre deben estar separadas. Cuando hablamos de entre fases, por lo menos si es 15 kilovoltios, por lo menos unos 15 centímetros. Acá, lo que tenemos con los separables es que los separables casi que se pueden tocar y no tienen ningún problema porque todo está a 0 voltios. Toda la conexión eléctrica está acá adentro, no la vemos, no vemos el conector, pero esto es la ventaja de los separables. Los separables viene siendo muy parecido a una terminación, hace la misma tarea de terminar el cable. Acá viene el cable, aislado subterráneo, y lo que se hace es que se instala el codo, la T, que es lo que vemos acá, el accesorio o el separable, y acá iría nuestra celda. Acá iría nuestro bushing, nuestro pasatapas al cual se conecta. Entonces, en general, esta es como la hembra, y este se acopla a un macho que va a estar en nuestro equipo fijo. Entonces era una pequeña introducción. El material de nuestros conectores separables es SPDM, los voltajes que manejamos son 12, 24 y 36 kilovoltios. La tecnología es deslizante. ¿Qué quiere decir deslizante? Y es que hay que empujar para instalar este tipo de accesorios, es decir, hay que engrasar el cable, hay que engrasar el codo o la T, dependiendo del accesorio, y lo que se hace es que se empuja inclusive para ingresar al cable y para ingresarlo al bushing. Entonces viene nuestro codo y entra al bushing por presión. El conector que viene, una ventaja que tienen los kits de los separables es que vienen con el conector, ¿sí? Algo que no ocurre usualmente con las terminaciones. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a utilizar conectores a compresión, pues tocaría incluir una borna para cada calibre. Entonces, en este caso lo que se hizo es que el kit viene con conectores mecánicos. Entonces, los conectores mecánicos lo que tiene de ventaja es que se abarcan a varios calibres, o sea, no es un conector para un calibre, sino que el conector abarca un amplio rango de calibres. Entonces, tenemos esa ventaja de que ya viene con los 3 conectores, porque el kit es por 3 puntas, y recuerden que otra ventaja que tiene el conector mecánico es que no necesitamos una punchadora o una herramienta para comprimir, solamente hay que retirar los tornillos, y los tornillos se rompen cuando llegan a la presión y al contacto eléctrico y mecánico adecuado. Entonces, esas son las características generales. El portafolio está compuesto básicamente por codos de 250 amperios, rectos de 250 amperios, codos de 400 amperios. Como les comentaba, los voltajes que manejamos son 12, 24 y 36 kilovoltios. En el caso de codos y rectos, codo de 400 amperios llegamos hasta 36, y todo esto del contacto es perno deslizante. Perno deslizante quiere decir que cuando yo deslizo mi conector separable en el bushing, ya queda instalada el conector, no hay que atornillar. Y la otra parte del portafolio son las T asimétricas y simétricas, que hay en 630 y 1250 amperios. ¿Y por qué ahora son T? Porque no es suficiente cuando hablamos de este tipo de corrientes, el contacto eléctrico no es suficiente solamente empujando y ya quedó nuestra conexión. Entonces, además de que toca empujar, hay que atornillar. Entonces, como tenemos que atornillar, pues entramos por detrás. Por eso tiene esta parte, porque por eso deja de ser codo y ahora es T. Y entramos acá por detrás y atornillamos. Entonces, estas T se utilizan muchísimo. Yo creo que los que más se utilizan en celdas de media tensión y en este tipo de equipos es T asimétricas de 630 amperios y codos de 250 o 400 amperios. Entonces, esas como cuando hablamos de bulón roscado, el contacto deja de ser perno deslizante y pasa a ser bulón roscado porque es necesario atornillar por acá por detrás. ¿Listo?
ese es el portafolio de separables que hemos lanzado este año. Ya hemos hecho pruebas, hicimos una prueba con una celda acá en Colombia y bueno, funcionó perfecto. Si se dan cuenta, simplemente acá viene el cable con pantalla en hilos, los hilos se doblan hacia atrás, se hace la trenza y instalamos nuestro separable. Esto, cuando hablaba del bushing o el pasatapas, es el macho que está fijo en nuestro equipo y al cual nos vamos a conectar. Entonces esto debe encajar perfectamente y para eso hay una norma pues que habla de los tamaños de los bushings y demás. Y nuestros separables se ajustan correctamente a eso, a la norma y pues al lenguaje que deben hablar el macho y la hembra en este tipo de conexiones. Bueno, ahora pasando a baja tensión, eso fue como lo de media tensión. Claramente tenemos también empalmes en media tensión, pero no me quise concentrar en eso, porque digamos que en media tensión se trata de evitar muchísimo los empalmes, porque es un punto que usualmente genera un riesgo eléctrico, pero nuestros empalmes son también, tenemos contraíbles en frío, tenemos cuerpos como el QS4, que es un cuerpo integrado que es un empalme que tiene todo integrado y solamente es un paso de instalación. Entonces, si desean averiguar un poco más, seguramente van a encontrar o nos pueden contactar para este tipo de empalmes. Lo podemos cubrir en otra capacitación. Quería hablar de empalmes de baja tensión en resina porque es un producto que sí se puede utilizar mucho más para hacer derivaciones o empalmes rectos en baja tensión. Y un empalme en resina se caracteriza por estas tres ventajas. Es muy duradero porque su resistencia mecánica y el sello ambiental, es otra de las ventajas, es muy, muy fuerte. Entonces, la resina, ¿cómo se instala un empalme en resina? Siempre vamos a necesitar un molde donde vamos a verter la resina y la resina va a coger la forma del molde. Entonces, la resina, primero instalamos el molde, lo sellamos, digamos que acá está nuestro empalme, nuestra conexión eléctrica. Sellamos el molde en los extremos donde se puede salir nuestra resina, usualmente se hace con cinta, la cinta viene dentro del kit. La resina viene en dos partes, lo que se hace, una vez ya está sellado el molde, lo que se hace es que se prepara la resina, es decir, se mezclan las dos partes hasta que coja un color uniforme, en este caso es negro el color que se da en la resina, y vamos a ingresar la resina para generar el aislamiento eléctrico y mecánico de la conexión. La resina primero es líquida y se cura a temperatura ambiente, es decir, una vez vertemos la resina y una vez esperamos por lo menos 1 hora 20 grados centígrados en promedio, que es la temperatura ambiente, vamos a ver que en 1 hora ya esto está como una roca, es decir, dependiendo de la resina, pero usualmente se utilizan resinas rígidas para generar un sello contra el medio ambiente muy robusto. Entonces, esto por eso es muy duradero, un empalme en resina. Este empalme lo instala muchísimo Codensa en todo lo que es alumbrado público y red de baja tensión. Y como esto es usualmente enterrado en cajas de conexión bajo suelo, tiene que resistir agua, golpes y demás. Y siempre que hablemos de máxima confiabilidad, vamos a tener los empalmes en resina. ¿Cómo se instalan? Muy sencillo, como vemos los pasos, pero veámoslo acá. De manera resumida, es un empalme recto. Acá lo que se hace es que no es necesario, es un paso, digamos, más de confiabilidad, el encintado sobre el conector, solamente para evitar que de pronto si es un punto donde está muy curvada el cable, que es nuestra conexión de pronto no tan recta, de pronto cuando instalemos la resina puede que haya unos puntos donde la resina se esté más cerca del conector, entonces se evita ese contacto con el contacto, digamos, del exterior con el conector, con eso. Entonces sellamos con cinta de cauchos los extremos de nuestro molde para que no se vaya a salir la resina, es decir, preparamos el molde para ya verter la resina y le sellamos el molde. Lo que hacemos es ya mezclar, entonces vamos a ver la resina viene en una bolsa. Vamos a retirar esa bolsa con cuidado, pues sin cuchillos para no dañar la bolsa interior que tiene ya la resina. Retiramos la resina y vamos a mezclar ambas partes. Entonces miren que hay una parte como transparente, otra parte negra. Vamos a mezclar ambas partes hasta que haya un color uniforme, unos 3 minutos por lo menos mezclándola bien por toda la bolsa plástica. Y cuando ya está, ahora está lista la resina, vamos a cortar en una esquina para poder verla y ya. Es muy sencillo, simplemente vamos a ingresarlo.
Vamos a ingresar la resina en el molde. Hasta que se llene completamente el mismo. Entonces voy a adelantar un poquito. Se va a ver de esta manera. Ya el molde se llena. Lo que les comentaba es que puede que si está acá doblada la conexión, puede que el conector quede muy cerca del molde y no quede lo suficiente, no quede buena resina de espesor. Entonces lo que se hizo es que se cubrió el conector con cinta solamente por seguridad. Pero si es una conexión recta, es un paso que no es necesario, porque la resina en este caso hace toda la tarea eléctrica y mecánica. Y esto ya a la hora está como una roca. Entonces es una solución muy confiable para hacer este tipo de conexiones enterradas sobre todo. Entonces tenemos diferentes tipos de resinas. Hay, en cuanto a su rigidez, vamos de reentrables, que son como tipo gel. Estos que se utiliza cuando no hay mayores requisitos mecánicos, pero se requiere cierto sello contra humedad y necesitamos reentrar a la conexión. Es decir, no es una conexión fija que no vamos a necesitar manipular, sino que sí vamos a necesitar entrar y demás. Tenemos flexibles especiales para cables de minería, tenemos semirrígidas y rígidas ya para aplicaciones enterradas, que son las más utilizadas, donde se requiere máxima protección mecánica, resistencia a la abrasión y demás. Y también tenemos unas retardantes a la llama. Entonces hay diferentes tipos de resina. Ahora, bueno, creo que la red de baja tensión también le afecta a todos los sectores. Entonces por eso voy a hablar de conectores de baja tensión que se utiliza muchísimo en construcción, también en data centers y demás, pues porque toda la red de baja tensión que alimentan a nuestros equipos y toda nuestra iluminación, pues requerimos confiabilidad en este tipo de conexiones. Entonces, por eso voy a mostrar este portafolio. Entonces, los conectores de baja tensión, tenemos 3 tipos de conectores. Están los conectores de resorte, están los conectores de desplazamiento de aislamiento, los conectores de autodesforre, como los llamamos en Colombia, y están los empalmes de enterramiento directo, que es como un kit. Entre las 3 vamos a ver que hay una compensación, un balance entre flexibilidad, rapidez y confiabilidad. Entonces veamos el primer conector, que es el tipo resorte, y veamos los detalles. El conector Performance Plus, esa es la gama de productos más alta de 3M en cuanto a conectores de resorte. En Colombia solamente comercializamos esta, y digamos que bajo criterio 3M ya estamos hacia la utilización solamente de este tipo de conectores Performance Plus. Ustedes van a ver en el mercado, este conector es el que más se diferencia tecnológicamente y el que está más arriba de todos, y vamos a ver por qué. Entonces, acá vemos los detalles técnicos y de fabricación. Lo primero son las aspas o las aletas que tiene el conector, que me garantizan una facilidad en la instalación. Cuando yo lo estoy instalando con la mano o con diferentes herramientas, ahorita vamos a ver, estas aletas me dan una facilidad de realizar torque y rotación rápidamente sin mayor esfuerzo. Entonces la instalación es más sencilla. El resorte de acero que está en la parte interior del conector, el resorte de acero, pues tiene gran parte de la tarea en la conexión, que es hacer una buena mordida. Entonces la mordida de este resorte es muy robusta, es muy confiable. Cuando hablo de mordida es cómo agarra bien los conductores, lo que se está viendo acá. Esa tarea es crítica en la conexión de baja tensión. El resorte de acero debe ser lo suficientemente bueno para hacer una buena conexión. Entonces este resorte de acero ha sido mejorado a lo largo de los años, y su conexión es muy robusta, confiable, mecánica y eléctricamente. El contacto es buenísimo entre los conductores y se garantiza pues la conductividad adecuada y demás. Y otra ventaja que tiene el conector Performance Plus, que es algo muy característico de estos conectores, es la falda. La falda es algo muy destacado. La falda en este caso es la parte azul que vemos acá, que me da mucha flexibilidad, sobre todo en la instalación de este tipo de accesorios, de conectores en espacios pequeños. Estos conectores siempre han instalados en cajas de conexiones donde no tenemos suficiente espacio, entonces requerimos cierta flexibilidad para que este cable, no, vamos a ver que usualmente tiene unas curvas pronunciadas, entonces puede salir acá a 180 grados en sentido totalmente contrario, y este conector va a resistir esos esfuerzos mecánicos y va a evitar arcos eléctricos que se pueden generar por conductor expuesto. Y lo otro es que tiene un rango más amplio de conexión. Esto también es otra gran ventaja, ya lo vamos a ver en números, y es que el conector, su fabricación, como mejoró el resorte, como mejoró la flexibilidad con la falda y todo,
vamos a tener con una referencia, vamos a cubrir muchos calibres y muchas combinaciones de número de cables de acuerdo al calibre. Entonces, el portafolio de Performance Plus lo componen 3 referencias, que son la naranja azul, el rojo amarillo y el azul gris. Sus colores no son porque sí, realmente lo que nos dice este conector, por ejemplo, el rojo amarillo, es que está cubriendo los rangos de aplicación que teníamos con el conector estándar rojo solo y con el conector amarillo solo. Es decir, a modo de ejemplo, el amarillo me resistía 2 cables número 12. El rojo estándar, estos son los estándar, el rojo por sí solo 4 cables número 12. Entonces, si se dan cuenta, un rojo amarillo, cuando les hablaba de amplio rango de aplicación, lo que quiere decir es que cubre muchas aplicaciones de número de cables de acuerdo al número de calibre. Entonces, si ven, esta tabla lo que nos dice es que un rojo amarillo nos resiste de 2 cables número 18 hasta 2 cables número 8. Y entre ellos hay muchas combinaciones que ustedes pueden hacer de conexión, entonces hay mucha flexibilidad. Hasta 5 cables número 2 en un calibre que se utiliza bastante en iluminación y en redes de baja tensión. Entonces, como les comentaba, el rojo amarillo cubre, como resiste 5 cables número 2, está haciendo la tarea de dos conectores estándar. Y esos son los colores que tenemos y las referencias según el número de cables. Entonces, el primer número nos indica el número de cables que vamos a conectar y el segundo el calibre. 2 cables número 22, 2 cables número 20, y así se lee la tabla. Entonces, miren todos los rangos todas las aplicaciones que cubrimos con estos 3 conectores. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las ventajas de los conectores Performance Plus? Inventario reducido. Con 3 conectores Performance Plus hacemos el trabajo de 8 conectores estándar. Entonces, esto nos da mucha facilidad de escogencia, de selección, cuando vamos a hacer una instalación y vamos a tener un inventario reducido. Todo es mucho más fácil de inventariar y de darse seguimiento y demás. Excelente resorte. El resorte, como les comentaba, miren acá la comparación, yo creo que a ojo se ve fácilmente que el resorte es mucho más robusto de la construcción, el resorte de acero que tenemos en el Performance Plus, que un conector estándar. Además, algo muy importante, quiero ser bien detallista acá, y es que el resorte Performance Plus deja un espacio suficiente entre el resorte. Miren que el resorte antes de conectarse tiene una forma de cono, y cuando se ingresan los cables y cuando se empieza a rotar el conector, el resorte se empieza a expandir, y eso lo puede hacer por este campo que hay acá. Este campo deja que el cono se transforme, digamos que en un cilindro, y eso que nos permite que los conductores entren hasta el fondo y haya una conexión eléctrica y mecánica confiable. Y miren qué es lo que pasa acá. El resorte no se puede expandir, se queda fijo siendo un cono, entonces no le da el espacio suficiente, y miren cómo queda la conexión, suelta, queda conductor expuesto. Esto nos va a generar seguramente una falla, un punto caliente, y bueno, no queremos eso. Tercero, la seguridad mejorada. Seguridad es un poco lo que ya hablé de la seguridad que estamos viendo acá. Esto realmente el resorte me da mayor seguridad eléctrica y mecánica, pero la falda ayuda también a tener flexibilidad y resistencia mecánica y resistencia ergoeléctrica. Y veamos esas dos variables que son muy importantes en nuestras conexiones de baja tensión. Entonces, en el primer video vamos a ver una demostración, una prueba que se le hizo a un conector Performance Plus, un conector estándar. Lo que se hizo es que con una máquina especial se le aplicó una fuerza de alado o tracción al conector. Se conectaron la misma cantidad de cables, si se dan cuenta se conectaron 4 cables, se coge un cable y se deja fijo una mordaza, el otro se pone a otra mordaza, que la otra mordaza de arriba va a empezar a hacer una fuerza de alado hacia arriba muy fuerte, va a ir aumentando en el tiempo, y lo que vamos a ver es que efectivamente el conector estándar, que es el de la derecha, el conector Performance Plus es de la izquierda, el de la izquierda, que es nuestra gran tecnología, va a resistir muchísimo más. El conector estándar se suelta, vamos a ver, ahí ya pongo play de nuevo. Entonces nuestro conector estándar, el conector estándar se suelta primero. Miren cómo se ve la falda, quiero que vean ahí. Miren lo que da la falda, la confiabilidad de la falda en conexiones de baja tensión, flexibilidad, resistencia mecánica. Miren que después de tanto fuerza al lado, ya el otro, digamos que murió, ya el otro ya falló, mientras que este sigue siendo resistente y no hay conductor expuesto, no se ve nada de conductor expuesto que me puede generar un punto caliente o una falla. Entonces, realmente
garantiza una excelente conexión eléctrica y mecánica. Entonces miren que el estándar me resistió 70 libras fuerza y el Performance Plus resiste casi que 186 libras fuerza, que un Performance Plus, conector Performance Plus, es 2.5 veces mejor en cuanto a su resistencia mecánica que un conector estándar. Y en cuanto a resistencia al arco eléctrico, entonces veamos el siguiente video. Se hizo lo mismo, se puso uno estándar, uno Performance Plus. Lo que se hizo es que se ingresaron en plomo para hacer un ambiente un poco más steel, se la conexión y se le aplicó un voltaje a los dos conectores. Entonces ahí vemos el mismo voltaje se le aplicó a ambos tipos de conectores. Tenemos a la izquierda el Performance Plus y el tipo estándar es el que primero va a fallar porque se va a generar un arco eléctrico. No es capaz de resistir adecuadamente, entonces eso se ve con una luz. Ahí se ve fácilmente el arco eléctrico que se generó. Esto es muy importante en nuestras conexiones de baja si queremos evitar fallas, si queremos garantizar confiabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, esto yo creo que les interesa muchísimo a ambos sectores en sus instalaciones. Básicamente es 20% más resistente al arco eléctrico nuestro conector Performance Plus. Y esas dos ventajas son como las más importantes. Este son el tipo de aplicaciones que vemos de los conectores de resorte. Todo lo que es redes de baja tensión, derivaciones, empalmes de varios cables en este tipo de conexiones. Y como si se dan cuenta, hay poco espacio en estas cajas y necesitamos flexibilidad. Y esa falda nos va a dar esa flexibilidad de que los cables pueden coger la trayectoria que quieran y la conexión no se va a soltar. La instalación es muy sencilla. Retirar el aislamiento 2 o 3 centímetros, no trenzar el cable, por favor, previamente. Me ha pasado, fui una vez a una construcción, le di los conectores de resorte Performance Plus a un electricista, como está acostumbrado a hacerlo con cinta. Recordemos que el RETIE ya nos obliga a utilizar un elemento para hacer este tipo de conexiones en baja tensión, ya no es suficiente hacerlo con cinta vinílica, cinta aislante, entonces hay que utilizar un elemento como el conector. Yo le di el conector y ellos de todas maneras siempre trenzan y siempre hacen acá su trenza con un alicate antes de ingresarlo. Entonces yo les expliqué, no, y por favor expliquémosle siempre a nuestros clientes y a todos los que vayamos a instalar este tipo de conectores que no es necesario trenzar previamente los cables. Siempre solamente se ingresan los cables rectos así y la tarea toda la hace el conector cuando lo giramos. Entonces ingresamos los cables, giramos el resorte en el sentido de las manecillas del reloj y ya miren que el trenzado lo hace en nuestro conector. Acá lo que vemos es que se puede reutilizar este conector, es muy sencillo de retirar, se giran contra manecillas de reloj y lo pueden utilizar en otra instalación. Y tenemos herramientas en el sector de construcción, en el sector de Datacom, puede que no vayan a ser par o decenas de conexiones de este tipo, pueden ser centenas o miles. Entonces, este tipo de herramientas nos van a facilitar que se acomodan a nuestros conectores Performance Plus. Esta es manual, esta es una copita que tiene acoplada una manija que me va a ayudar a hacer el entorchado de los conectores. Pero esta es la que más me gusta porque esta se acopla a cualquier taladro común y corriente y vamos a poder hacer, digamos que eléctricamente nos va a ayudar a hacer la conexión. Entonces, ¿cómo se ve esto ya? Esto cómo se ve ya en vía real. Entonces acá tenemos el taladro, tenemos la copa que se conecta fácilmente a nuestro taladro, ¿sí? No tiene que ser un taladro, puede ser cualquier taladro común y corriente. ¿Qué hacemos? Retiramos de la chaqueta del cable 3 centímetros. Miren que yo no entrencé previamente, yo no hice la trenza que están acostumbrados a hacer. Se ingresa, en menos de 15 segundos vamos a hacer la conexión. Hacemos 2 o 3 vueltas solamente para asegurar que no se nos suelte el conector mientras ingresamos la copa, giramos con el taladro y la conexión se hace mucho más rápido y no tenemos que hacer, digamos, más vueltas para hacer la instalación. Y siempre probemos nuestra conexión alando de los cables para garantizar que quede eléctricamente y mecánicamente bien. Y ya, para terminar, entonces tenemos el conector, vimos el conector de resorte que se caracteriza por su flexibilidad. Ahora tenemos un conector que es muy rápido, es muy veloz y es el conector de autodesfor. Es un conector que nos va a evitar los pasos de retirar la chaqueta del cable, es decir, pelarlo. No es necesario pelar el cable, no es necesario tampoco cortar el mismo. Cuando estamos haciendo de pronto muchas derivaciones, entonces viene nuestro cable principal y tenemos que
derivar y derivar para hacer conexiones de luminarias o demás equipos, y esto pues nos va a evitar ese paso que digamos nos puede tomar tiempo, por lo que pueden ser decenas, centenas o miles. Tenemos una gama amplia que en algunos de ellos son resistentes a la humedad, algunos son desconectables y conectables fácilmente. Las aplicaciones en general son iluminación interior y exterior, sistemas de seguridad y control, tableros eléctricos, sistemas de riego. Bueno, tenemos muchas aplicaciones para este tipo de conectores. Y me voy a concentrar en uno que es el que más vendemos, el que más utilizamos, y es el IS562, porque digamos que los calibres que abarca son los más utilizados en redes de baja, que es 12 y 10 AWG. Y cuando hablamos de iluminación, sobre todo, los voltajes, bueno, todos estos baja tensión, es decir, 1000 voltios para abajo. ¿Y dónde está la tecnología? Bueno, podemos hacer aplicaciones, conexión en Y o conexión en H, es decir, viene el principal y tengo que hacer una derivación, o puedo hacer hasta 2 derivaciones. ¿Y dónde está la tecnología? La tecnología está en la cuchilla doble guillotina que está en el interior del conector. Entonces, antes de instalarlo, lo tenemos así, con la cuchilla así, digamos, hacia arriba, ingresamos el principal por uno de los agujeros, ingresamos la derivación por el otro y bajamos la cuchilla con un alicate o con una herramienta también que tenemos que nos facilita la bajada de la cuchilla. Una vez la cuchilla baja, ahí está toda la tecnología. Esta cuchilla se encarga de retirar el aislamiento, hacer el contacto eléctrico y mecánico de los dos cables sin dañar el conductor, algo muy clave. Entonces está diseñado perfectamente para que la cuchilla baje, haga la conexión y no me dañe mi conductor eléctrico. En este video se resumen un poco las ventajas de nuestro conector de autodesforre. Entonces, veámoslo acá. Está en... No me corrió. Bueno. Pero bueno, mostraba, no sé por qué tengo problemas acá, mostraba las ventajas que básicamente está en la cuchilla, lo mostraba de una manera muy detallada, pero era verlo de una manera más dinámica, pero bueno, ahí digamos que se los comenté previamente, que todo está en la cuchilla que me hace la conexión eléctrica y mecánica sin tener que retirar el aislamiento. Entonces los cables se ingresan y sin tirarle la chaqueta y ya está nuestra conexión eléctrica realizada. Entonces, ese es el conector de autodesforre que me da mucha velocidad. Finalmente tenemos empalmes de enterramiento directo. Algo como parecido a los empalmes en resina, pero cuando hablamos de calibres pequeños, digamos, aplicaciones no tan robustas, podemos utilizar un empalme de enterramiento directo, que el kit lo compone básicamente un conector Performance Plus y un tubo que tiene una grasa resistente a la humedad. Entonces lo que se hace primero la conexión del conector de resorte tal cual como vimos, muy sencillo, se ingresan los cables, se gira, y cuando ya está hecha la conexión eléctrica y mecánica vamos a ingresar hasta el fondo del tubo el conector se acopla perfectamente, los tubos son fabricados específicamente para este tipo de conectores, y la grasa me va a hacer el sello contra humedad. Entonces ustedes pueden enterrar directamente este tipo de conectores tal como se ve acá, en sistemas de riego, todo lo que es iluminación exterior, conexiones exteriores, y me va a resistir agua, rayos UV, impacto y demás. Tiene un IP68, tenemos certificado UL para todos los tipos de conectores, resorte, autodesforre, empalme de enterramiento directo y demás. Entonces, como les decía en la introducción de los conectores, íbamos a ver una compensación entre flexibilidad, velocidad y confiabilidad. Entonces, aquel conector que, a pesar de que es rápido, su característica principal es la flexibilidad. El conector de resorte abarca un amplio rango de calibres y número de cables. Entonces, si tenemos que hacer un empalme de varios cables o varias derivaciones, seguramente en una misma conexión, seguramente este conector va a ser el adecuado. Si tenemos si necesitamos mayor velocidad porque vamos a hacer una o dos derivaciones, no necesitamos conectar varios cables en un solo conector, pues el conector de autodesforre va a ser nuestra opción adecuada, porque vamos a poder ingresar principal, ingresar derivación y bajar cuchilla, bajar cuchilla, bajar cuchilla, y vamos a hacer nuestra conexión de una manera muy sencilla y rápida, sin tener que cortar y pelar el cable. Y si necesitamos confiabilidad porque vamos a enterrar nuestra conexión directamente bajo suelo y necesitamos resistencia contra humedad y demás, entonces podemos utilizar el kit que viene con un conector de Performance Plus y el tubo relleno de grasa, donde vamos a ingresar el conector y nos da resistencia mecánica y contra el medio ambiente en general. Entonces ese era
Estos eran los productos en los cuales nos queríamos enfocar hoy. Un poco de media tensión, terminales sobre todo, pero recuerden que en Palmes también tenemos separables, que ya lo estamos viendo muchísimo en toda la red de media tensión, para conectarnos a celdas y equipos, y luego hablamos un poco de baja tensión con empalmes en resina y distintos tipos de conectores que me van a dar mucha confiabilidad, flexibilidad y velocidad en la instalación. Entonces esa era como la presentación. Ok, Mateo, muchas Muchas gracias. gracias. Vale. Bueno, No pues sé si creo que no alcanzamos a las preguntas. sí, por temas de tiempo, lastimosamente no alcanzamos a responder las preguntas en vivo, pero pues quedan guardadas en el chat. Entonces, se le hacen en vivo a nuestro gerente de producto, Daniel Quiroga, que va a estarlas respondiendo. Y si quieren hablar Perfecto. directamente con Mateo, no sé si tú quieras compartir tus datos de contacto. Sí, mi correo es mrestrepo@mmm.com. Yo lo voy a escribir ahí en preguntas rápidamente y se los envío a todos. Listo. Entonces, mientras Y ahí Mateo les les quedo. escribe su contacto, les agradecemos a todos su asistencia. Les recomendamos que llenen la encuesta que les va a llegar al terminar el webinar porque estamos muy interesados en conocer sus opiniones y también si tienen proyectos en los que quisieran ser apoyados. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página y que los clientes existentes se activen en el e-commerce. Les recordamos que tenemos webinars toda la semana para que se inscriban. Está en la sección de capacitaciones en la página web. Y bueno, nuevamente muchas gracias a Mateo por acompañarnos hoy. Vale, muchas gracias, Paula. Ven, respondo una pregunta que sí me deja un poquito preocupado, y es que Germán Navarro pregunta que qué pasó con la certificación RET de los conductores de resorte, que los organismos no las aceptan. Entonces, no, realmente lo que pasa es que cambiamos de ente certificador, antes era CIDED, ahora sí Contec, pero el certificado está vigente, por eso lo estamos vendiendo perfectamente. Entonces, si necesitan instalar en su proyecto conectores de resorte, puede estar tranquilo, puede pedirle a Daniel o a mí, ya es el correo con el certificado de los conectores de resorte. Todos tienen Reptil, listo. Si no, no los podríamos vender acá en Colombia. Entonces, para darle tranquilidad ya a Germán. Ah, ok, perfecto. Era importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un excelente día para todos. Nos vemos ahorita en el webinar de las 4 de la tarde. Bueno, chao a todos. Gracias.